Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de la vida de David. Y durante esta semana, que ya estamos en la parte final del estudio de esta semana, estamos analizando este tema, que es muy interesante también, el cual se titula Creciendo en la sabiduría de Dios. Y nos hemos dado cuenta cómo David fue de menos a más y fue avanzando en su vida, queriendo hacer diferentes cosas, haciendo cosas importantes también. Pero no es que él nació sabiendo, él fue creciendo poco a poco. Pero vamos a ver cuál era su secreto. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 9, verso número 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que con este párrafo quiero invitarte a que vayamos a Dios en oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos agradecidos por permitirnos la vida y la salud, por permitirnos también estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y que al estar estudiando el tema de hoy podamos comprender lo que Dios nos quiere hablar para este día. Bendíganos aquí, denos su buen espíritu y sus buenos ángeles también. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ir a nuestro tema de hoy. Hoy vamos a estudiar un asunto muy importante, el cual se titula Un sueño dado a otro. ¿Cómo respondió David al veredicto de Dios? Entonces recordamos el día de ayer, estudiamos que David tenía el deseo de construir un lugar para que Dios allí fuese adorado y para que se llevase allí el arca del pacto. Y le fue dicho que no. Entonces, cuando David se da cuenta, ¿qué actitud toma? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Leamos lo que está escrito en 2 de Samuel, capítulo 7. Y allí vamos a leer los versos 18 al verso 22. Y leemos de esta manera. Y el rey David se presentó ante el Eterno y dijo: Oh Señor, oh Eterno, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y te ha parecido poco esto, oh Señor, oh Eterno, que aún has hablado del futuro acerca de la casa de tu siervo. Y sigue diciendo: es así como tratas al hombre, oh Señor, oh Eterno. ¿Qué más puede añadir David al hablar? Contigo. Tú pues conoces a tu siervo, oh Señor, oh Eterno. Tú has obrado todas estas grandezas conforme a tu palabra y a tu corazón, y las notificaste a tu siervo. Por eso, qué grande eres, oh Eterno, oh Dios. No hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído. La Biblia nos dice que David no se quedó triste ni enojado, sino que él reconoció realmente la situación en la que él estaba. Esto es, David dice: yo no soy nadie yo para que me hayas traído hasta este punto. Pero ahora él reconoce que todas las cosas que él había hecho se debían a Dios. Y ahora el saber también que su hijo, un hijo de David, edificaría la casa que él anhelaba,
le trajo como motivo pues reconocer aún más a Dios, porque él decía, yo quién soy para que me revelen lo que va a venir. Veamos ahora lo que la pluma inspirada nos dice sobre esto. Leamos ahora este siguiente párrafo que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 770. David sabía que sería un honor para él y que reportaría gloria a su gobierno el llevar a cabo la obra que se había propuesto en su corazón, pero estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Entonces él quería hacerlo, pero Dios le dijo, tú no vas a poder. Y no se quedó enojado ni diciendo, no, ahora lo voy a hacer. O ¿por qué no se me permite hacer? No cuestionó la voluntad de Dios, sino que estaba contento con lo que Dios le estaba diciendo. Ahora veamos lo que nos dice este siguiente párrafo. Muy raras veces se ve aún entre los cristianos la resignación agradecida que él manifestó. Cuán a menudo los que sobrepasaron los años de más vigor en la vida se aferran a la esperanza de realizar alguna gran obra a la que aspiran de todo corazón, pero para la cual no están capacitados. Esto se manifiesta aún entre los cristianos, entre nosotros. El hecho de no aceptar que a veces Dios no nos permitirá hacer ciertas cosas. Muchas veces se ve esto. Pero avancemos. Veamos ahora lo que nos dice este párrafo. Es posible que la providencia de Dios les hable, tal como le habló a su profeta David, y les advierta que la obra que tanto desean no les ha sido encomendada. Les toca preparar el camino para que otro realice la obra. Pero a veces no se desean. Dios puede decir, ¿sabes qué? Ahora no va a ser así, ahora va a ser de esta manera. Pero a veces no nos puede agradar esa situación. Pero a veces Dios nos habla. Ahora vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí. Pero en vez de someterse con agradecimiento a la dirección divina, muchos retroceden como si fueran menospreciados y rechazados, y deciden que si no pueden hacer lo que desean, no harán nada. Esta actitud no fue la que tomó David. Esa es la actitud que muchos de nosotros tal vez tomamos. Si no va a ser como yo quiero, entonces no lo voy a hacer. Es la actitud de muchos. Pero no, David tomó una actitud totalmente diferente. Entonces aceptó con alegría y con humildad la decisión que Dios había hecho sobre este asunto. Pero avancemos un poco más y veamos ahora lo que nos habla este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Muchos se aferran con energía desesperada a responsabilidades que son incapaces de llevar y en vano procuran hacer algo imposible para ellos, mientras descuidan lo que pudieran hacer. O sea, a veces queriendo hacer algo que yo pienso que es bueno, no se me permite hacerlo. Y cuando no se me permite hacerlo, entonces se complica todo porque muchas veces nos aferramos a estas cosas. Tal vez no tenemos la capacidad para hacerlo. Así que cuando Dios nos muestra el camino, tenemos que seguir el camino. Ser humildes como David. No aferrarnos a aquello que no nos corresponde. Muy bien. Pero continuemos. Vamos entonces a nuestra siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta nos dice así. ¿Qué debemos entender cuando Dios declina nuestros deseos? Entonces, uno desea ciertas cosas, pero a veces Dios no permite que llevemos a cabo estas cosas. Entonces, tengo algo que yo quiero hacer, pero finalmente Dios le dice, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer aquel otro. ¿Qué debemos nosotros entender en relación a estas cosas? ¿Estará bien o no estará bien? ¿Por qué Dios actúa de esta forma? Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Acompáñame a leer este párrafo que está en el libro de Isaías, capítulo 55. Y allí vamos a leer el verso 8 y verso 9. Leamos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Eterno. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender según lo que estamos leyendo aquí? Entonces, a veces nosotros nos parecerá algo grande que vamos a hacer, algo que nosotros deberíamos hacer, pero lo que Dios está pensando y lo que nosotros estamos pensando son dos cosas distintas. El camino de Dios es uno y el camino mío es otro. ¿Nos damos cuenta? Así entonces, debemos entender que a veces Dios no nos permite que hagamos ciertas cosas, porque no es la voluntad de Dios. Ahora veamos lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro del Ministerio de Curación, en la página 375. Dice así: nuestros planes no son siempre los de Dios. Puede suceder que Él vea que lo mejor para nosotros y para su causa consiste en desechar nuestras mejores intenciones, como en el caso de David. Esto es, a veces nosotros podemos tener el mejor deseo, la mejor forma de hacerlo, pero no es el camino de Dios ni es el plan de Dios. Dios tiene un plan diferente y superior. Así que a veces tenemos que abandonar nuestro plan. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a avanzar y veamos ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. En su amante cuidado e interés por nosotros, muchas veces aquel que nos comprende mejor de lo que nos comprendemos a nosotros mismos, se niega a permitirnos que procuremos con egoísmo la satisfacción de nuestra ambición. Entonces, a veces Dios no permite que nosotros vayamos adelante con los planes que tenemos, porque Él sabe lo que va a pasar en nuestras vidas y no permite que esto ocurra. Así que, si muchas veces nos hemos preguntado ¿por qué no logré hacer aquello o esto otro? Tal vez es porque Dios no ha permitido. Dios tiene un plan diferente para ti. Dios tiene un plan diferente para mí. Pero muchas veces podemos encontrarnos luchando contra el plan de Dios, aferrándonos a algo que Dios no nos va a dar jamás, que se lo ha dado a otro. Por eso es un sueño que es dado a otro. Algo que yo deseo hacer, pero que Dios no me permitirá. Muy bien. Así que consideremos esto y pensémoslo hasta nuestra siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Vamos a concluir con una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia, agradecidos por permitirnos su palabra. Queremos pedir que nos ayude para comprender estas cosas y poder dejar las cosas que no son para nosotros y permitir que aquellos que Dios ha llamado para que las hagan, las lleven adelante. Guárdenos, bendíganos y ayúdenos en todo. Denos su buen espíritu para el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que si todos estos materiales te han servido de algo y son de ayuda, no te olvides en compartirlos, no te olvides en suscribirte, en difundirle y en comentarnos cuáles son tus pensamientos sobre las cosas que hemos hablado. Así que Dios te pueda bendecir y recuerda que te esperamos también en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Que Dios te bendiga.